Bueno, vamos a hablar de manejo de la calculadora para las razones trigonométricas y posteriormente la solución de triángulos rectángulos. Bueno, vamos a hallar inicialmente con ese triángulo rectángulo que aparece ahí. Vamos a hallar, por ejemplo, el seno de 30 grados. Seno de 30 grados. El seno de 30 grados, ya ustedes saben que es cateto opuesto, que en este caso es 1, dividido la hipotenusa 2. Al hacer esta división nos da 0.5. Ahora vamos a hallar el seno de 30 grados, pero empleando la calculadora. Bueno, entonces vamos a configurar la calculadora para poder trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces aquí pulsas esta teclita que le llama Mode o Mode, hasta que te aparezca DEC. Una vez que te aparezca D, entonces la seleccionas y ya queda configurada esa calculadora para trabajar con las funciones trigonométricas. Bien, entonces vamos a hallar el seno de 30 grados. Para hallar el seno de 30 grados, entonces ya usted la configuró en DEC. Vas a digitar sen, luego 30 grados, el igual, y en la calculadora te va a aparecer 0.5. Quiere decir entonces que el seno de 30 grados va a ser igual entonces a 0.5. Mire, lo mismo que nos dio utilizando este triángulo rectángulo. Bueno, cuando los ángulos son de 30, 60, 45 grados, que son ángulos notables, no hay necesidad de utilizar calculadora, porque eso no lo hace ese triangulito. Pero cuando no son ángulos notables, entonces necesariamente tenemos que utilizar la calculadora. Por ejemplo, si fuéramos a calcular, digamos, seno de 70 grados, ¿qué hace usted? Configura su calculadora en DEC. Entonces, oprime la teclita seno, después 70, le das igual y te aparece que esto es igual a 0.93. 0,93. Bueno, hallemos el ángulo coseno de 37 grados. Vamos a hallar el ángulo de coseno de 37. Haces lo mismo. Vas a digitar, oprimir la teclita coseno, luego digitas 37, le das igual, y eso te da que coseno de 37 grados es 0.79 o 0,79. Vámonos con la tangente de 17 grados. Entonces oprime la teclita tangente, luego el 17, le das igual y te da que la tangente de 17 grados es 0.30, o sea, 0,30. Vámonos con el coseno de 79 grados. Entonces oprimí la teclita coseno, luego 79, le das igual y te aparece entonces 0.19, o sea, 0,19. Bien, vamos a calcular cosecante de 30 grados. Resulta que en la calculadora no está ni la secante, ni la cosecante, ni la cotangente. Pero ya sabemos que la secante y el coseno son contrarias, que la cosecante y el seno son contrarias y que la cotangente y la tangente son contrarias o recíprocas. Entonces, según eso, la secante uno la puede escribir como 1 sobre coseno.
La cosecante la puede escribir uno como 1 sobre seno y la cotangente 1 sobre tangente. Entonces me piden cosecante de 30 grados, entonces digo que esto es 1 dividido seno de 30 grados. Igual, 1 sobre. Y seno de 30 grados lo acabamos de hallar, que eso nos da en la calculadora 0.5. Y esto nos da 2. O sea que la cosecante de 30 grados es 2. Miremos en el triángulo. En el triángulo ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, lo contrario del seno es la cosecante. O sea que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, 2 sobre 1 y nos da entonces 2. Sin utilizar entonces la calculadora. Entonces mire que es muy fácil utilizar la calculadora para hallar el seno de un determinado ángulo. Ahora nos dice, empleando la calculadora hallar el valor de x. Entonces ya nos piden lo contrario. Nos dicen seno de x es igual a 0.5. O sea que tenemos que encontrar la x de tal manera que al hallar seno de ese valor te dé 0.5. Entonces la calculadora para hallar ese valor de la x, la calculadora utiliza aquí un botoncito, que está en amarillo, Shift. Todos los símbolos que estén con Shift, que estén con letra amarilla, lo tenés que hacer con Shift. Lo otro se hace normalmente. Entonces vamos a encontrar el ángulo que corresponde a un determinado valor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Oprime la teclita Shift. Entonces usted va a decir Shift, seno. Entonces le aparece -1. En la calculadora aparece -1. ¿De quién? De 0,5. Le da igual y esto te da entonces 30 grados. O sea, estamos haciendo la operación contraria. Vámonos con esto. Vamos a hallar tangente de x igual a 2,37. Vamos a hallar ese ángulo, cosa que al hallarle la tangente le dé 2,37. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a decir Shift, oprime la teclita Shift. Vas a digitar tangente. Cuando usted oprime la tecla tangente, le va a aparecer tangente a la -1. Digitas 2.37 y esto va a ser igual. Yo lo voy a hacer. Entonces digo Shift. Bueno, borro acá Shift. Digo la tangente, me aparece a la -1 de 2.37 y esto me da 67.1 grado. Entonces escribo acá 67,1 grado. Bueno, ahora este ejercicio es un poquitico diferente. Dice, coseno de 3x es igual a 0.707. Entonces vas a encontrar la x, cosa que al multiplicarla por 3 y al hallar el valor de eso que acabaste de obtener, te dé 0.7. Entonces usted va a decir aquí, Shift, oprime la teclita Shift, luego la teclita coseno, y de una vez la calculadora le muestra coseno a la -1. ¿De quién? De 0.707. Y esto te va a dar 45 grados. Entonces repito, Shift, coseno a la -1 de 0.707 igual y te da 45 grados. Pero ojo, que a usted le pidieron fue hallar el valor de la x, no el valor de 3x. Entonces usted dice que 3x
Entonces, 3x va a ser igual a 45 grados. Luego la x va a ser igual a 45 sobre 3 y te da que la x va a ser igual a 15 grados. Entonces observe, si usted 3 lo multiplica por 15 le da 45 y el coseno de 45 le da 0.707. Ahora, si lo hacemos con el triangulito, entonces, bueno, no tengo aquí el de 45 grados. Habría que ubicarlo entonces. Bueno, entonces mire qué cosa tan fácil. Ustedes utilizando la calculadora, cómo se encuentran esos valores. Bueno, entonces vamos a explicar cómo resolver triángulos rectángulos empleando las funciones trigonométricas. Entonces me dicen, ejemplo 1, hallar el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Bueno, acuérdense pues que la función seno, el coseno y la tangente solo se puede emplear en triángulos rectángulos. Tenga bien claro esa parte. Bueno, entonces vamos a hallar el primero. Miren, en ese triángulo me están dando la hipotenusa y me está dando un cateto opuesto. Bueno, usted en este momento no sabe qué función emplear. Entonces acuérdese esta cosita que te la enseñé hace algunas clases. Coca/H. Listo, tengámosla presente. Vamos a analizar esto para determinar cuál es la función que necesitamos. X, ya usted sabe que es hipotenusa en este triángulo. Hipotenusa. Y 5 millas, mire que está enfrente del ángulo de 57 grados. Entonces 5 millas es cateto opuesto. Listo. Miremos esta cosita mnemotécnica que les di. ¿Qué tengo aquí? Tengo cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces no cabe duda que la función que tenemos que emplear aquí es el seno, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a escribirlo. Entonces digo aquí que seno de 57 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, vamos a reemplazar esos valores. Entonces tengo aquí seno de 57 grados va a ser igual cateto opuesto, cateto opuesto es 5 millas. Y la hipotenusa es x. Vamos a despejar la x. Mire que esa x ahí está dividiendo. Entonces pasa a este lado a multiplicar. Entonces me va a quedar aquí que x por seno de 57 grados va a ser igual a 5 millas. Ahora vamos a despejar la x. X va a ser igual a 5 millas dividido seno de 57 grados. O sea que la x va a ser igual a 5 millas. Vamos a encontrar entonces la calculadora seno de 57 grados. Seno de 57 igual. Entonces nos dice que eso es 0.83. Bueno, hagamos entonces la división. 5 dividido 0.83. 0.83. Otra vez, 5 dividido 0.83. Esto nos va a dar igual a 6,02. X es igual a 6,02 millas.
Bueno, esta es entonces la respuesta del ejercicio. La X vale 6.02 millas. Bueno, vamos a tratar con este otro, con el B. ¿Qué me están dando en este triángulo? Me están dando el ángulo, me están dando un cateto opuesto y me están dando un cateto adyacente. Entonces, este es cateto adyacente porque es contiguo al ángulo. Y la X me están diciendo que es un cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está enfrente del ángulo de 50 grados. Miremos aquí esta cosita. Entonces conozco el cateto adyacente y también conozco el cateto opuesto. Entonces conozco cateto opuesto, cateto adyacente. Aquí no utilizamos la hipotenusa para nada. Entonces no cabe duda que conozco cateto opuesto y cateto adyacente. La función que vamos a emplear es la tangente y le escribo tangente de 50 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Vamos a hacer los reemplazos. Entonces digo, tangente de 50 grados va a ser igual. Cateto opuesto es la X. El cateto adyacente es 56 kilómetros. Vamos a despejar la X. Mire que la X ya me quedó en el numerador. Entonces este 56 está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces queda 56 kilómetros por tangente de 50 grados va a ser igual a X. Entonces queda 56 kilómetros y vamos a encontrar la tangente de 50. Entonces usted digita tangente, luego el 50 y te da 1.19. Entonces escribes acá 1.19. Bueno, esto es una multiplicación igual a X. Ahora decimos 56 por 1.19 y esto te da 66,6. Entonces dice acá 66.6 kilómetros es igual a X. Por lo tanto, la X es igual a 66,6 kilómetros. Ya tenemos el segundo triángulo solucionado. Vámonos con el tercero. En ese tercer ejercicio, conozco un ángulo, conozco un cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Vamos a ver cuál función necesitamos. Entonces esto se llama cateto adyacente. Y a esto se le llama hipotenusa. Hipotenusa. Entonces miremos en la cosita que yo les di. Coca es la H. Entonces conozco aquí cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa. No cabe duda de que la función trigonométrica aquí es el coseno. Y lo voy entonces a escribir. Entonces decimos acá coseno de 70 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, coseno de 70 grados va a ser igual. Cateto adyacente es la X. Y la hipotenusa es 245 pies. Bueno, vamos a despejar la X.
La X me quedó en el numerador, entonces hago esto. La quiero dejar solita. Entonces queda 245 pies multiplicado por el coseno de 70 grados. Y esto te da X. O sea que tengo aquí 245 pies por. Entonces vamos a digitar coseno. Y luego digitamos 70 grados. 70. Le damos igual. Y entonces nos da 0.34 o 0,34. Y esto es igual a X. Vamos a multiplicar entonces 0.34 por 245. Y eso nos da 83.3. Esto da 83.3 pies. Hay que colocar la unidad igual a X. Entonces decimos que la X en esta figura es 83.3 pies. Y quedamos listos con este triángulo. En el cuarto ejercicio, en el cuarto triángulo, nos dan un cateto adyacente y un cateto opuesto. Vamos a ver cuál vamos a utilizar. Entonces, esto es cateto adyacente y esto es un cateto opuesto. Cateto opuesto porque está enfrente del ángulo. Entonces, volvamos a esto. Coca /H. Miren lo que conozco. Conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. No cabe duda de que aquí vamos a emplear la tangente. Mire que lo que me piden hallar acá es este ángulo. Entonces utilizo que tangente de X va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de X va a ser igual. Vamos a hacer el reemplazo respectivo. Cateto opuesto son 50 metros. Cateto adyacente son 25 metros. Cancelamos metros y metros y me queda que la tangente de X va a ser igual a 2 metros. Pero a mí lo que nos piden en estos momentos es hallar la X, o sea, encontrar el ángulo. Entonces, cuando vayamos a encontrar un ángulo desconocido, simplemente aplicamos shift. Entonces decimos shift de tangente, digitamos tangente, te aparece -1. Entonces usted lo escribe. ¿De quién? De 2. Bueno, este metro no existe ahí porque ya fue cancelado. No tiene por qué aparecer aquí, simplemente aparece ese 2. Y entonces acá decimos que esto va a ser igual. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces decimos shift tangente, digito tangente, me aparece a la -1, luego el 2, el igual, y me aparece 63.4 grados. 63.4 grados. Entonces, X es igual a 63.4 grados. Volvamos a hacer. Entonces digo shift tangente de 2 igual, sí, 63.4 grados. Miren entonces la forma como se utiliza la calculadora y aquí estamos empleando ya la definición de las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Hay que aprendérselas bien. Por eso tienen ustedes
esta mnemotecnia COCA es la H, que es la forma como usted se las va a aprender muy fácil. Bueno, vamos a hallar en este triángulo o en esta figura el valor de la altura de ese edificio. Bueno, prestemos atención a esto, que aquí la cosa es un poquitico delicada. Necesitamos hallar el valor de esta altura. Conozco la distancia a la cual se encuentra esta persona de la base de este edificio. Nos dicen que la altura de esta persona es de 1.65 metros y me dan este ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, conozco esta alturita pues de esta persona. Entonces, aquí en la gráfica llevo a hacer lo siguiente. A este pedacito yo le voy a llamar X. Mire que este pedazo que es X es justamente el lado de este triángulo, o sea, lo que llamamos un cateto opuesto. Y todo esto es H, es la altura. Todo esto es H. Obsérvese que esa sería la altura del edificio. Entonces usted aquí puede decir que la altura es igual a 1.65, que es la altura de esa persona, 1.65 más el valor de X que vamos a tratar de encontrar. Si nosotros logramos encontrar el valor de la X, ya conocemos el valor de la altura, simplemente aplicar esto aquí. Bueno, entonces nos queda aquí un triángulo donde aparece un cateto opuesto y 20 metros es un cateto adyacente. Y ya sabemos entonces, volvamos nuevamente con esta cosita, COCA, slash H. Entonces conozco el cateto adyacente al ángulo, que es 20 metros, y conozco, bueno, y me relacionan el cateto opuesto. Entonces no cabe duda de que en este ejercicio tenemos que emplear es tangente de 50 grados en este caso, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, continuando, tangente de 50 grados, vamos a reemplazar, va a ser igual cateto opuesto, es la X, porque está enfrente del ángulo, y cateto adyacente es 20 metros. Entonces vamos a encontrar la X. Entonces vamos a dejar la incógnita sola. Ese 20 metros pasa a multiplicar. Entonces te queda 20 por tangente de 50 grados, va a ser igual a X. Entonces tenemos 20 metros por, y vamos a encontrar la tangente de 50. Entonces, tangente, digitamos 50, y esto nos da 1.19. Entonces tenemos aquí 1.19 igual a X, 1,19. Entonces vamos a multiplicar 20 por 1.19 y esto me da 23,8. 23,8 metros es igual a X. Listo. Ya sabemos cuánto vale la X. Mirando nuevamente la figura, encontramos que H va a ser igual a 1,65 metros más el valor de la X. O sea que H es igual a 1.65 más 23,8 metros. O sea que H va a ser igual. Entonces hagamos esa sumita ahí.
1.65 más 23.8 y esto es igual. Entonces acá obtengo esta suma que me da 25,45 metros. Quiere decir que la altura de ese edificio es de 25,45 metros. Es conveniente que cuando usted esté resolviendo un ejercicio deben aparecer todos los datos. Se ha presentado situación en la cual un estudiante tiene todo el ejercicio bueno, pero no va a mirar la gráfica y en la gráfica no hay nada. Entonces en la gráfica debe aparecer este valor de la X, el valor de la H, la ecuacioncita de cómo hallamos el valor de la H y aplicamos una de las funciones trigonométricas. Bueno, en este tercer ejemplo nos piden hallar el valor de la X y de la Y. Bueno, en estas situaciones hay que saber qué encontrar primero. Si primero encontramos la X o después encontramos la Y, o primero la Y y después la X. En este triángulo podemos encontrar el valor de la Y aplicando el teorema de Pitágoras. No lo vamos a hacer aplicando el teorema de Pitágoras, por eso están las razones trigonométricas. Entonces, vamos a utilizar esas funciones trigonométricas para encontrar tanto la X como la Y. Entonces, digamos aquí, hallemos X. Vamos a hallar el valor de la X, o sea, encontrar ese valor del ángulo. Ya ustedes saben, 10 metros es un cateto adyacente. Esto es cateto adyacente. Y 12 metros es hipotenusa. Volvamos aquí. Coca /H. Entonces, mire que aquí conocemos un cateto adyacente y conocemos la hipotenusa. Entonces no cabe duda de que aquí vamos a utilizar el coseno, porque la división de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces empezamos aquí, coseno de X, perdón, aquí no es, esto es cateto adyacente. Entonces es el coseno, sí. Entonces va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, vamos a reemplazar. Coseno de X va a ser igual. Cateto adyacente es 10 metros y la hipotenusa es 12 metros. O sea que coseno de X va a ser igual. Cancelamos entonces metros y metros y hacemos esa división. 10 dividido 12 nos da 0.83. No le colocamos la unidad porque ya fue cancelada. 0.83. Entonces aquí nos piden hallar el valor del ángulo. O sea, de un ángulo desconocido. Quiere decir que cuando nos piden hallar el valor del ángulo tenemos que utilizar shift. Entonces shift. Luego pulsamos la teclita cos, te aparece a la -1. Después digitamos el 0.83, le decimos igual. Entonces hagámoslo. Entonces nos queda aquí shift coseno de 0.83 y eso me da 33.9 grados. 33.9 grados. O sea que la X es igual a 33.9 grados. Es conveniente que cuando usted esté resolviendo un ejercicio, los datos que vas encontrando los vas a llevar a la gráfica, porque lo vas a utilizar. Entonces ya sabemos que la X tiene el valor
de 33.9 grados. Listo. Ahora sí, ya conociendo el ángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas. Entonces decimos aquí, hallemos el valor de y. Y el valor de y justamente corresponde a la altura de ese árbol. Listo. Entonces observe, aquí ahí puedes utilizar varias funciones, ¿cierto? Puedes utilizar la tangente porque tangente es cateto opuesto y sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. También puedes utilizar la función seno, porque seno es cateto adyacente, no. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 12. Podemos utilizar el seno y la tangente en este caso. Yo voy a utilizar el seno, ¿sí? Entonces digo seno de 33.9 grados va a ser igual cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa. Entonces digo seno de 33.9 grados va a ser igual a la y dividido 12 metros. Bien, tenemos que dejar la y sola, o sea que este 12 pasa aquí a multiplicar. Entonces queda 12 metros por seno de 33.9 grados es igual a la y. Entonces 12 metros por, y busco el seno de 33.9. Entonces digo seno 33.9 igual. Entonces te da 0.55 por 0.55 igual a y. Ahora digo 12 por 0.55 y esto me da 6.6. Esto da 6.6 metros, igual a y. Por lo tanto, la altura del arbolito es igual a 6.6 metros. Sería la respuesta de ese ejercicio. Entonces mire que tenemos que saber qué calcular de primero y qué calcular de segundo. No puede ser primero encontrar la y, porque era imposible, aunque la y lo hubiéramos podido encontrar pues utilizando el teorema de Pitágoras. Listo. Bueno, en este ejemplo 4 nos dice, de acuerdo al gráfico, hallar la altura de la rampa y la longitud de la rampa 3. Vamos por partes. Usted debe trabajar entonces de la siguiente manera. Aparentemente esto se ve muy complejo, muy difícil, pero vas a seguir al pie de la letra estas indicaciones. Entonces vamos a encontrar la altura de la rampa. Entonces decimos aquí altura de la rampa, decimos incógnita. Bueno, usted observa 3 rampas aquí. Esta es la rampa 2, la rampa 1 y la rampa 3. La altura es la misma. Entonces voy a llamar H, la alturita de esa rampa. La voy a retener aquí. Esta es la alturita de la rampa, de las 3 rampas. Listo, es la misma.
O sea que ya tenemos un cateto opuesto al ángulo 17 grados. Estos 7 metros aquí es este valor, la longitud de la rampa 2. Ese 7 metros está haciendo las veces de una hipotenusa. Entonces tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Entonces, hombre, no cabe duda de que aquí la función trigonométrica a emplear es el seno. Entonces digo que seno de 17 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, seno de 17 grados va a ser igual. Cateto opuesto es h, altura de la rampa, dividido hipotenusa, que son 7 metros. Bueno, vamos a despejar la h. Entonces decimos que esto pasa aquí a multiplicar. Entonces tenemos 7 metros multiplicado por seno de 17 grados. Esto es igual a altura de la rampa. Entonces 7 metros por, vamos a encontrar el seno de 17 grados. Entonces decimos seno de 17 igual 0.29. Entonces multiplicamos acá por 0.29. Vamos a multiplicar 7 por 0.29 y eso me da 2,03. Bueno, esto es igual a h aquí. Entonces esto da 2,03 metros es igual a h. Entonces, h es igual a 2,03 metros. Esa es la altura de la rampa. Entonces, se está viendo muy berraca esa figura, pero mire que empezamos a desglosar cositas y ya se entiende que aquí la cuestión es encontrar triángulos rectángulos. Bueno, vámonos para la otra situación. Vamos a encontrar la longitud de la rampa 3. Entonces digamos a que hallemos la longitud de la rampa 3. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Pero voy a sacar un triangulito aparte, pues para que entendamos eso. Lo que pasa es que ahí esa alturita está escondida. Entonces aquí se me forma este triángulo. Este triangulito así. Bueno, supóngase que esto es recto. Esa línea es recta. Esto aquí es 90 grados. Aquí están los 18 grados. Este pedacito aquí es 2,03 porque es la altura de la rampa. 2,03 metros. Y me están pidiendo es la longitud de la rampa 3. Entonces la voy a señalar aquí, X. Listo. La cosa que estoy reteniendo aquí es lo que llamamos X. O sea, la longitud de la rampa 3. Entonces mira, aquí tenemos un cateto opuesto al ángulo y conozco la hipotenusa. Y también me relacionan el cateto opuesto y la hipotenusa. Cuando eso sucede así, pues no hay ninguna duda de que la función trigonométrica es el seno. Entonces decimos seno de 18 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo. Entonces vamos a despejar. Vamos a reemplazar mejor. Primero mejor. Seno de 18 grados va a ser igual. Cateto opuesto me dice que es 2,03 metros. Y la hipotenusa vale X, que es la longitud de la rampa 3. Entonces tenemos que despejar la X.
Entonces decimos que X por seno de 18 grados va a ser igual a 2,03 metros. Ahora sí, damos la X solita. X va a ser igual a 2,03 metros dividido seno de 18 grados. O sea que la X va a ser igual a 2,03 metros. Y vamos a encontrar el seno de 18 grados. Seno de 18 igual, nos da 0,30. Entonces nos da acá 0,30. Y hagamos la división. Entonces decimos 2,03 dividido 0,30 y eso me da 6,66. Esto da 6,6 metros. La longitud de esa rampa es de 6,6 metros. X es la longitud de la rampa.